Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Coffee Brain. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra. En compañía del equipo de Brain and Mind está con nosotros la doctora Guadalupe Castro, ella es psiquiatra, psiquiatra infantil y de la adolescencia. Buenos días, Lupita, bienvenida. Gracias, buenos días a todos. Está con nosotros la maestra Claudia Guillemón, ella es especialista en terapia familiar y experta en temas de violencia. Buenos días, Claudia. Hola, hola, buenos días a todas y a todos. También está con nosotros la maestra Mercedes Navarro, ella es psicóloga, tanatóloga y maestra en mindfulness. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Gracias, gracias, buenos días a todos. Y la doctora Abril Nuche, ella es neuropsicóloga y doctora en neurociencias y ciencias del comportamiento. Buenos días, Abril, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Y como siempre, Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hace posible esta transmisión. Gracias, Monique. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que va muy hacia el área de las neurociencias, que es la esquizofrenia. Un tema bastante complicado porque de pronto puede generar como muchas confusiones, pero a grandes rasgos, si tuviéramos que definir la esquizofrenia, bueno, pues de entrada es un trastorno mental grave, ¿no? Ahí le ponemos la palabra grave sin entrar como en especificaciones. Acuérdense que hablamos de trastornos cuando no sabemos como cuál es la causa exacta que lo provoca, por eso no es una enfermedad. En este trastorno, las personas van a interpretar la realidad de manera anormal. La OMS reporta que afecta a más de 21 millones de personas en el mundo y se asocia a una discapacidad considerable que puede afectar un desempeño en todas las áreas de la vida de las personas. Más o menos, una persona con esquizofrenia tiene entre 2 y 2.5 veces más probabilidades de morir temprano que el resto de la población. Y esto se debe pues a todas las complicaciones que conlleva la esquizofrenia en el área de la medicina general como tal. Y para definir un poquito más la esquizofrenia, es importante decir que es un trastorno crónico del neurodesarrollo neurodegenerativo. ¿Esto qué es? Que desde que se está formando el cerebro del bebé en la panza de la mamá, hay algo que ya no se formó como se tendría que formar. Algo está chueco desde que se está formando. Entonces nace el bebito y viene un desarrollo aparentemente normal, y lo pongo entre comillas porque hay muchos datos que nos hablan de ese cerebro que no se formó bien, y alcanzan un tope máximo en el desarrollo a etapas muy tempranas de la vida. Y a partir de ese momento empieza a haber como un declive en el funcionamiento, no solamente emocional, sino también del comportamiento y de todo lo que tiene que ver con la sensopercepción. Y esto se traduce pues en un deterioro cognitivo generalizado, que está aquí con nosotros Abril, que más adelante nos explicará un poquito, ¿no? Entonces, y todo este deterioro cognitivo pues acompaña de alteraciones en la sensopercepción, de las que vamos a ir platicando como a lo largo del programa. Yo me atrevo como a preguntar, ¿no? Digo, sin ser, por supuesto, especialista en esto, me tocó alguna vez atender a la mamá de un joven con esquizofrenia y íbamos como construyendo el proceso terapéutico a partir de preguntas, ¿no? Las preguntas que nos podríamos hacer todas las personas que no estamos, que de pronto no estamos relacionados con esto y de pronto debutamos en estos temas. Un poco como, ¿es mi culpa? ¿Hice algo mal? ¿Cuáles serían las causas, no? Pues, Lupita, ¿quieres contestar? Bueno, ahí no tenemos causas como específicas, no, es muy difícil en medicina establecer causas únicas. Hay factores de riesgo que sí están ahora ya relacionados con algunos genes, pero todavía no es algo que podamos tomar como una base ni sólida ni para diagnóstico, ni para determinar, digamos, quién sí, quién no. Entonces se ha relacionado con edad paterna avanzada, se ha relacionado con alteraciones en el embarazo, bajo peso al nacer. Entonces realmente sí hay factores de riesgo genéticos, y bueno, aquí nada más igual quería mencionar, más o menos un 30% de los casos se desarrollan antes de los 18 años de edad, en promedio alrededor de los 12. Es importante porque el diagnóstico oportuno y el tratamiento lo más temprano que se pueda favorecen el pronóstico. De repente no lo pensamos como padecimientos de la infancia, pero sí son padecimientos que se tienen que identificar, sobre todo en la adolescencia.
cómo se hace un diagnóstico, ¿no? Es decir, ¿cómo es un brote psicótico? ¿Todo brote psicótico significa que tengo esquizofrenia? Eh, cómo se hace y cómo se transmite un diagnóstico, ¿no? Para que, en el caso, por ejemplo, de esta familia, pues rodaron entre muchos especialistas tratando de entender qué estaba pasando. Bueno, yo creo que quizá como antes de irnos a la parte del diagnóstico vale la pena hacer como esta diferenciación que va a la pregunta que estás haciendo, como cuál es la diferencia como entre fantasías, alucinaciones y entender que no todo lo psicótico es esquizofrenia, ¿no? Un paciente que está psicótico va a tener alucinaciones, alteraciones del lenguaje, y le va a costar mucho trabajo adaptarse a la vida, ¿no? ¿Qué son estas fantasías que presentan? Son creencias falsas que no tienen base en la realidad. Por ejemplo, que las famosas paranoias, ¿no? Que se sienten vigilados, que los están persiguiendo, o lo que llamamos ideas delirantes de daño, que alguien los quiere atacar, o creen que pueden tener como un don o una habilidad especial o sobrenatural, o sentir que alguien está enamorado de ellos sin estarlo. O sea, es decir, cualquier idea que no tenga sentido con la realidad, le llamamos una fantasía, por así decirlo, o una alteración de la percepción, que es las alucinaciones, ¿no? Y también tenemos todo lo que tiene que ver con los sentidos, todo lo que perciben nuestros sentidos, es decir, escuchar cosas, ver cosas, que las personas las interpretan como que ahí están, o sea, escuchan voces como están escuchando todos mis voces en este momento, y cuando hablamos de esquizofrenia, pues las más frecuentes son las auditivas. Ahora, hay muchos otros trastornos psiquiátricos que también tienen síntomas psicóticos, que es esta desconexión con la realidad, como el trastorno bipolar, como las depresiones psicóticas, como los trastornos psicóticos secundarios al consumo de sustancias. Cuando un paciente está fuera de la realidad, pues evidentemente va a tener un pensamiento como desorganizado, no se va a poder comunicar con los demás, va a tener un discurso que no es ni coherente ni congruente con el contexto que se está viviendo, con el contexto del paciente. Y evidentemente, y es bastante común que en un brote psicótico, sea o no esquizofrenia, pues haya cambios en el comportamiento, ¿no? Desde que estén agitados, ¿no? Que se pongan a caminar de un lado a otro, que estén agresivos o que estén irritables, hasta conductas como de pronto pueriles, ¿no? Solamente por poner ejemplos. Entonces, a grandes rasgos, eso es como estar psicótico, desconectado de la realidad, y que no todo lo psicótico es esquizofrenia. Adelante, Abril. No todo lo psicótico es esquizofrenia y no todas las alucinaciones son esquizofrenia, ¿no? Más o menos. Y siempre le digo a mis pacientes, tengo muchos pacientes epilépticos que tienen este tipo de alucinaciones en muchas ocasiones. Y por supuesto que muchos de ellos han vivido con ellas toda su vida y no se las han querido decir nunca a nadie, precisamente porque saben que no son reales y saben que si se las dicen a alguien se los van a llevar al manicomio, ¿no? Entonces ese es el miedo toda la vida. Entonces, cuando ya les explicamos que no necesariamente se los van a llevar al manicomio y que no necesariamente esto es una psicosis, entonces te empiezan a contar todo lo que ven, sienten, escuchan y demás, ya con un poquito menos de miedo. Y siempre les digo que la enorme diferencia, o bueno, es que es una línea delgadita, sí, en realidad, pero hay una diferencia muy clara para mí, al menos. No sé, ustedes me dirán, psiquiatras. Las personas que tienen esquizofrenia no se dan cuenta si esto es real o no. No alcanzan a verlo. Y se creen lo que están viendo como algo real. Distinto de las personas, muchas veces que tienen, por ejemplo, estas crisis epilépticas como alucinaciones, que saben muy bien que no son reales y que por eso les da tanto miedo decirlas. A las personas que ya están en un cuadro psicótico, pues ya no les da miedo decirlo, ¿no? Y es ahí cuando nos damos cuenta que están en un proceso psicótico, porque comienzan a decirnos ya sin ningún reparo todo lo que están viendo, escuchando y demás. Ahora, hace rato decían que esto pues se puede ver desde antes. Es complicado, la verdad es que es complejo y por eso, pues muchas veces, aunque se empieza a ver desde la adolescencia, no se da uno cuenta hasta que hay un brote psicótico. Porque
pues es que es difícil diagnosticar esto antes de que haya un brote psicótico, ¿no? Dime. Es que lo que pasa es que incluso ante el primer brote psicótico no puedes hacer el diagnóstico de esquizofrenia. O sea, el paciente llega con un primer brote psicótico y lo que hacemos es un corte en la línea del tiempo. Y en ese corte en la línea de tiempo vemos lo que está pasando ahora y nos tenemos que ir a ver qué es lo que ha pasado atrás. Como ya decía Lupita, el principal factor de riesgo para la esquizofrenia es y seguirá siendo hasta el día de hoy la genética. De hecho, es algo que ya muchos pues, investigadores en esta área en específico lo consideran una enfermedad, ¿no? Porque o sea, la probabilidad y los porcentajes en la genética son muy altos. Entonces, cuando hacemos la historia clínica, a lo mejor no nos saben decir, ay, es que el abuelito tenía esquizofrenia, la abuelita, la tía, ¿no? Pero decían, ay, sí, yo me acuerdo que mi papá o mi mamá o mi abuelita les pasaba esto, ¿no? Entonces, el hacer la historia clínica nos ayuda mucho a, en ese primer episodio psicótico, verlo. Y tenemos que interrogar a lo que se llama síntomas prodrómicos, los famosos síntomas prodrómicos y esta gran controversia de ¿se medican o no se medican si ya tenemos el antecedente familiar? Y los síntomas prodrómicos pues van muy de la mano a, yo les llamo, y sin ser despectiva bajo ninguna circunstancia, es lo que le llaman los niños raros, ¿no? Son estos niños que están aislados, que socializan poco, que cognitivamente les ha costado mucho trabajo la escuela, que tienen como muchas fantasías, que de pronto ya pasó la edad del amigo imaginario y siguen en el amigo imaginario, que no hay como una interacción social. Y cuando tenemos un cuadro como este, y aquí está Lupita, el diagnóstico diferencial de trastornos del neurodesarrollo es gigante. O sea, es como muy grande. Entonces, sí, efectivamente, o sea, el diagnóstico no solo como en el momento, sino tenemos que ver lo de antes y cómo evoluciona. Y a medida que el paciente va evolucionando después de ese primer episodio psicótico, es donde nos vamos dando cuenta hacia dónde va esto. Y en esa evaluación, Abril, ahí es donde entra. Todo primer episodio psicótico se le tiene que hacer un electroencefalograma, una resonancia, estudios de laboratorio, para hacer el diagnóstico de esquizofrenia. No, para descartar una de las causas más comunes de síntomas psicóticos o de alteraciones en la sensopercepción, que son justamente, como dices, las epilepsias. No, y justamente esta diferencia entre una y otra es lo que decías, nosotros los neuropsicólogos le llamamos metacognición y habilidades sociales. Y justamente a la hora de ir haciendo las historias clínicas, vamos viendo que ahí hay algo desde siempre y tiene mucho que ver con las habilidades sociales, con cómo van dándose cuenta de las situaciones complejas de la vida, pues, del mundo. No es nada más que sepan información, sino que sepan interpretarla. De repente parece que estoy hablando de niños dentro del espectro autista. Ay, sí, es una de esas cosas, de esos síntomas en donde también se mezclan, pero no es lo mismo. Acá estamos hablando de un déficit cognitivo porque lo hay y tiene también muchos síntomas del déficit de atención porque resulta que tenemos muchos problemas pues en el lóbulo frontal, que es el mismo lugar, y tenemos problemas en las famosas funciones ejecutivas. Es decir, personas que tienen poca capacidad de organizar, de planear, también de adaptarse y de generar nuevas estrategias, es decir, muy poca flexibilidad, pero sobre todo muy poco entendimiento de las situaciones complejas de la vida. Ya no solamente las sociales, sino de qué es lo que está pasando y cómo es que voy o tengo que reaccionar. Y entonces empiezan a aparecer la ansiedad, la depresión y cosas que se van también ahí como sumando. Y muchas veces hay un detonador para estos brotes psicóticos, ¿no? Detonadores que, pues bueno, la ansiedad llegó al tope, la depresión llegó al tope y entonces llegamos al primer brote, ¿no? Casi siempre. El estrés, casi siempre es el gran detonador. Y yo agregaría a esto, Abril, que tú estás diciendo, ¿no? Porque hablamos como de lo psicótico y hablamos que si tenemos que dividir los síntomas de la esquizofrenia en dos, tenemos los síntomas positivos y los síntomas negativos. Todos estos síntomas que tienen que ver con la metacognición, como tú le llamas, es la parte de los síntomas negativos de la esquizofrenia, que muchas veces eso es lo que a largo plazo nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial con otros trastornos psicóticos. ¿Cuáles son estos síntomas negativos?
es la famosa, las As, ¿no? La anedonia, la apatía, la bulia. O sea, empiezan a perder la voluntad. Es bastante común que los familiares digan, es que ya se volvió un flojo. No, no es que sea un flojo, lo que pasa es que lo que te hace a ti y a mí movernos, que se llama voluntad, se va apagando en ellos, ¿no? Y no solamente la voluntad, sino no hay una motivación, no hay una capacidad de placer y las emociones también se van apagando, van perdiendo la capacidad de expresar emociones. Y todo eso tiene que ver con la metacognición, ¿no? Que es, si lo tenemos que resumir, es perder el interés en todo, hay muchísima apatía, están socialmente retraídos y no experimentan placer bajo ninguna circunstancia. Entonces, eso es bien importante dentro de los síntomas de la esquizofrenia. Adelante, Mercedes. Sí. A ver, por lo que voy entendiendo, yo tampoco soy especialista en esto, no siempre se producen los mismos síntomas para poder diagnosticar esquizofrenia. Son muy variados. Estoy entendiendo que sí hay como un punto, ese punto de quiebre o ese punto donde se manifiesta más. Eso lo podríamos entender como un cambio brusco en el comportamiento de la persona, que sea como ese detonante. Bueno, cualquier episodio psicótico nos va a dar un cambio en el comportamiento de las personas, ¿no? O sea, es el motivo por el que los familiares buscan llevarlo a atención, ¿no? Porque de pronto empieza a decir, me están persiguiendo, ahí vienen los marcianos, me están leyendo el pensamiento y empiezan a poner, no sé, por poner ejemplos, ¿no? Empiezan a llenar las paredes con papel aluminio, apagan los aparatos electrónicos, o sea, porque por ahí les están mandando señales. Son cambios en el comportamiento que ya están dentro del episodio psicótico, que forman parte de la idea delirante. Oye, y ahí viene obviamente ese diagnóstico diferencial para poder definir si es esquizofrenia o no, si es que es un primer brote. Bueno, lo que pasa es que en un primer episodio psicótico es muy difícil hacer el diagnóstico de esquizofrenia. O sea, realmente, acuérdense que en psiquiatría los diagnósticos no son dinámicos, son estáticos y van cambiando a lo largo del tiempo dependiendo de los síntomas que se agregan o se quitan. Y cuando hablamos de episodios psicóticos, o sea, de ahí ya lo abordamos como si a mí me llega un paciente que dice que le leen la mente, que los marcianos lo persiguen, que además escucha voces que le dan órdenes, que hablan mal de él, que está como desorganizado, agitado. Yo lo que tengo es un primer episodio psicótico. Nunca le había pasado esto, yo tengo un primer episodio psicótico. A partir de ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que ha pasado antes? ¿No? ¿Qué lo desencadenó? ¿Cómo empezó? ¿Cómo se fue agravando? ¿Qué se agregó? ¿Qué se quitó? Me voy a toda una historia familiar para ver qué hay. Me voy a ver todo su neurodesarrollo y en ese momento lo que hago es voy a descartar cualquier patología física que pudiera condicionar esto, ya sean epilepsias, tumores, cualquier otra cosa. Dentro de esa valoración, por así decirlo, digo, no podemos dejar al paciente agitado, ni sin dormir, ni con eso. Entonces, evidentemente, damos un tratamiento, que vamos a hablar más adelante del tratamiento, y a partir de ese punto, según los estudios que se hicieron, y cómo va evolucionando, pues entonces nos va afinando un poquito más el diagnóstico. Desafortunadamente es bastante común que personas que llegan con un primer episodio psicótico salgan con un diagnóstico de esquizofrenia sin necesariamente serlo. O sea, en una primera entrevista, en una primera valoración, no se puede hacer el diagnóstico de esquizofrenia. Digo, al menos que tengas como más episodios atrás y sí puedas como armar la historia, pero en una primera consulta no haces el diagnóstico de esquizofrenia. Y otra cosa muy importante que también tenemos que descartar en ese momento, que son de los famosos detonadores, si no tiene un consumo de sustancias. Por ejemplo, o sea, mucho se ha hablado, y aquí hay una pregunta, ¿no? Si la marihuana puede detonar esquizofrenia. A ver, lo que conocemos de la esquizofrenia el día de hoy se hizo a partir de estos pacientes que tenían un primer episodio psicótico después de haber consumido marihuana. Unos remitían, otros no, otros desarrollaban todos los síntomas relacionados con la esquizofrenia. No necesariamente, depende de la vulnerabilidad de las personas. Muchas veces basta el consumo de sustancias para ser como el gatillo, como el detonante pero la genética ya lo tiene. Ahora, no todas las personas que se psicotizan por consumir sustancias van a desarrollar esquizofrenia. Puede haber trastornos psicóticos crónicos, es decir, que nunca se les quita lo psicótico por haber consumido sustancias, y eso no es esquizofrenia. ¿Cuál los va a ayudar a hacer la diferencia? Pues todos los síntomas negativos, toda la parte afectiva, toda la parte cognitiva. No sé si con esto respondí a la pregunta.
Sí, sí, y me surge una inquietud. En promedio, ¿cuánto tiempo se lleva un paciente en que pueda estar diagnosticado? Sé que todos los pacientes son diferentes, pero como un promedio, ¿no? Porque, como dices, en la primera, pues no le vas a diagnosticar. Hay que seguir, dar como un seguimiento, todas las variables, estudios. ¿En cuánto tiempo? Y la gente Meses, se mantiene ese tiempo hasta que le dicen sí o no, o medio se siente bien y ya se va. exactamente, meses o años. Yo les voy a contar como cuál es la historia del común de los pacientes. Viene un paciente psicótico, empieza a hacer la historia clínica, haces estudios, lo medicas, remite el episodio psicótico, se siente bien y suspenden el tratamiento. Y luego Sin regresan un mucho diagnóstico. tiempo después y ya regresan mucho más graves. Y si en ese inter tuvimos consumo de sustancias y si en ese inter hubo como estresores que además le agregaron síntomas depresivos, o sea, como es muy difícil, o sea, por más que uno lo explique perfectamente bien como la importancia del seguimiento, realmente el apego es muy malo. El apego en los pacientes con esquizofrenia mejora hasta que hasta que ya están como bien diagnosticados. Pero la travesía del primer episodio psicótico al diagnóstico pueden ser meses o pueden ser años. Ahora, yo les quiero contar algo y qué es lo que lo hace más difícil todavía. Hay algo que llamamos, que es un término que utilizamos, que se llama tolerancia a la patología. Cuando alguien en la familia tiene esquizofrenia, no es que y si consideramos que tiene un componente genético muy importante, es que la familia es rara, por así decirlo, ¿no? Hay mucha patología mental. Puede haber bipolares, puede haber ansiosos, puede haber deprimidos, puede haber pensamientos como muy esquizotípicos o muy esquizoides, que también son factores de riesgo, o sea, que se basan mucho como en la fantasía y en la magia. Entonces, no les sorprende que alguien les diga, yo tengo el don de ver ángeles, ¿no? Por poner un ejemplo, porque están en un ambiente bastante tolerante, como el shanti shanti, como yo le digo. Entonces, no es raro. Entonces, a veces las familias, y me ha tocado, o sea, ver personas que han vivido toda una vida psicóticas porque su ambiente es muy tolerante a ese pensamiento mágico, que al final están en un contexto psicótico. Van normalizando, ¿no? Todas esas, se va haciendo como una cultura Se llama familiar tolerancia a la normalizada. patología, porque al final ese es el entorno, eso es, lo normal es ser excéntrico, lo normal es creer en la magia, lo normal es creer en los astros, en las supersticiones, lo normal es que vayan desarrollando habilidades. Y ahí entra un poco lo que dice Abril, ¿no? Estos pacientes epilépticos que tienen alteraciones en la percepción le van dando un sentido a un pensamiento muy mágico. Y son personas bastante funcionales, pero eso queda como bastante, se acostumbran, o sea, no es lo normal. O más bien es lo normal dentro de su entorno. Adelante, Abril. Sí, justamente. Hay muchos pacientes que comienzan siendo solo epilépticos y tienen todos esos síntomas, pero pues no llevan ningún tratamiento, no se dan cuenta, no pasa nada, porque además lo vuelven algo muy funcional y entonces pues, terminan por psiquiatrizarse, es decir, terminan por perder el contacto con la realidad. Ahora, si su realidad está muy fuera de la realidad, funciona muy bien y hay personas que cobran por ello bastante y les va muy bien en la vida y bueno, como decía Kitsia, hay veces que tienen un primer episodio y después se van. Normalmente no creen en los medicamentos, no es algo que les guste o a la familia y entonces empieza la ayahuasca y empiezan los hongos y empieza la marihuana y empiezan todas las hierbas sagradas y el cuadro se agrava bastante. Y pues bueno, regresan ya con un cuadro muchísimo más fuerte y con un déficit cognitivo mucho, mucho más severo. Algo que se ve normalmente es que después después de que aparece este primer brote psicótico, el déficit cognitivo se nota muchísimo más, es como si se potenciara, porque ya cuando uno hace la historia clínica, pues ahí estaba. Había problemas escolares, había problemas sociales, pero era todo como muy llevadero, muy normal, todo bien, pues había ido bien hasta el momento, no había necesitado ayuda, ¿no? Pero de repente pasa el brote y es como si la bomba explotara. Y a partir de ahí les cuesta mucho trabajo empezar, por ejemplo, a tener buenos hábitos de salud mental, empezar a levantarse, empezar a hacer cosas, empezar otra vez a estudiar si estaban estudiando, terminar la escuela. Hay personas que son
súper inteligentes y no les cuesta trabajo terminar la escuela, pero la parte social se vuelve tremendamente difícil y entonces conseguir un trabajo, ahí ya no, salir de su casa, el nivel de energía, empezar a sentirse como con ganas de hacer cosas. Es ahí donde empezamos a ver que poco a poco se van deteriorando cada vez más. Y si pierden o bueno, dejan el tratamiento, pues tampoco. Una cosa importante que a mí me gustaría que platicáramos es sobre la psicoterapia para los pacientes con esquizofrenia, porque parece que estuviéramos hablando de algo de otro mundo. Parece, por lo menos en este país, que eso es algo como que inexistente, imposible y no se puede. ¿Para qué? ¿No? Como si ya fuera un caso perdido. Mientras en países como Finlandia o como Noruega tienen más de 30 años dándoles tratamiento a los pacientes de psicoterapia y trabajándolos muchísimo mejor sin medicamentos que con, vamos, sin medicamentos y con tratamientos terapéuticos que con medicamento, ¿no? Nada más. Entonces, bueno, es ahí complicado, sí, sí, sí. Pero ha logrado que los pacientes dejen los medicamentos y comiencen a integrarse en la sociedad con buenos tratamientos psiquiátricos y psicológicos. Y acá pareciera que eso ni siquiera existe. Sí, creo que antes de adentrar, perdón, Claudia, nada más déjame, antes de adentrarnos como a la parte de la psicoterapia, a ver, hay algo que dijiste, Abril, que, que son los menos pacientes y es lo que complica todavía más, ¿no? Y es estos pacientes que sí son como quizá un poco más inteligentes y logran como hacer como muchas cosas. No, en realidad son los menos, y ahí quiero agregar algo que dificulta, bueno, y yo les quiero recomendar una película ya viejita que se llama Mente Brillante, ¿no? Que es la vida de John Nash, el matemático. Realmente esos son los menos. Sí, exacto. O sea, en realidad, o sea, él era premio Nobel. Exactamente, o sea, lo psicótico, las alteraciones en la sensopercepción, las ideas delirantes nunca se quitan con el tratamiento y efectivamente no solo es el medicamento, sino también tenemos que hacer muchas otras cosas psicoterapéuticas, aprenden a vivir y a convivir con esto. Y creo que esa película nos deja ver muy claro cómo puedes medio funcionar o funcionar, alcanzar tu potencial cuando entiendes eso. Pero lo que lo complica mucho es, a ver, ¿cuál es el ejemplo que yo les pongo a los familiares, no? Es como si yo les digo ahorita, ¿sabes qué, Abril? Es que tú no eres Abril Nuche y no eres ni neuropsicóloga, ¿no? Y no tienes un hijo. Y esto que está pasando ahorita y esto que has hecho en los últimos 10 años, Abril, no es cierto, tú no eres eso. ¿Cómo te sentirías si yo te digo eso? Lo que genera es angustia. Es como de, no, espérame, mi realidad es esta, porque yo escucho esto y veo esto y siento esto y hago esto. Entonces, para los pacientes, esas ideas no son reductibles a la realidad, esa es su realidad. Y eso todavía complica más el diagnóstico. Adelante, Claudia, perdón, te robo. No pasa nada. Aunque no crean, la máquina me bajaba la mano, me decía, ya tienes mucho tiempo esperando. Así me ponía aquí. Pero no, al contrario. Estaba pensando en la vulnerabilidad de estos pacientes, ¿no? Con esquizofrenia o no, los brotes psicóticos, especialmente cuando son agresivos, cuando pueden estar haciendo cosas que se vean muy feas, es un paciente en enorme vulnerabilidad, ¿no? Y requiere de un tratamiento y de un diagnóstico y de un equipo de trabajo que lo proteja de sí mismo en tanto se estabiliza y se puede hacer algo, porque pareciera que hay también un gran estigma, crítica social, en temas, por ejemplo, de espacio público, pues entra la policía, pero nadie atiende como los temas de salud, y pareciera que hay como esta idea de que van a ser siempre los mismos síntomas, que va a evolucionar negativamente, que el pronóstico es muy malo, que se van a producir recaídas. Y claro, si lo unes a falta de apego al tratamiento, tal vez un diagnóstico que tardó mucho en llegar, acuérdense que son pues, diagnósticos de exclusión, ¿no? Toma tiempo ir viendo qué. Y estoy también pensando en los costos, ¿no? ¿Cuántas familias podrían también atender el tema farmacológico, psicoterapéutico, de internamiento? Y como con estas comorbilidades, estoy pensando en esta familia que este joven también fue el tema de adicciones, ¿no? El tema de cualquier cantidad de consumo de diferentes sustancias
Entonces ya no se sabía qué era, pues qué era lo más grave, ¿no? Es decir, no que los médicos no lo supieran, pero la misma familia decía, es que ya no saben ni qué atender primero. Es un poco la vulnerabilidad, los costos, los pronósticos. La vulnerabilidad, pues yo creo que Abril nos dio como un poco la introducción a esto, ¿no? Son pacientes que muchas veces, incluso en el área de la salud mental, quedan abandonados. No se hable en el área de la salud general cuando hablamos de instituciones públicas, ¿no? O sea, se nos olvida que un paciente con esquizofrenia tiene muchas complicaciones, más allá de la cotidianidad y de la incorporación a la vida social y laboral y demás. No perdamos de vista como el suicidio, ¿no? La comorbilidad con trastornos de ansiedad, abusos de sustancias, el abordaje definitivamente es integral y yo creo que es una forma de desvulnerabilizarlos un poquito, ¿no? O sea, es entendiendo que requieren un tratamiento completo, ¿no? Pero si, a ver, estamos en un país no solamente, o sea, ya no se llama en vías de desarrollo, ya la OCDE cambió a otro nombre, no me acuerdo ahorita cuál es, ¿no? Pero no somos primer mundo definitivamente. Y ahorita, en específico ahorita, creo que uno de los pacientes más vulnerables y más frágiles y que más le están pasando peor son los pacientes con trastornos psicóticos crónicos, incluyendo la esquizofrenia. ¿Por qué? Por el desabasto de medicamentos. Porque si bien tenemos que complementarlo siempre con una psicoterapia y el pronóstico es muchísimo mejor y está comprobado, no hay medicamentos. No hay medicamentos en el sector público. Entonces los costos del tratamiento se incrementan porque terminan hospitalizados. O sea, o sea, la situación, la crisis de medicamentos que tenemos en salud mental, si hay alguien a quien le está pegando, es a los pacientes con esquizofrenia, porque al final, a ver, si hablamos de depresiones, ansiedad, bueno, uno está haciendo malabares, ¿no? Y dices, bueno, pero encuentro esto, pero se lo cambio, pero el paciente con esquizofrenia que ya te responde a un antipsicótico o una combinación de dos, no te va a responder a ninguna otra cosa. Y hay un diagnóstico que se llama esquizofrenia resistente al tratamiento que solo responden a clozapina. Y la clozapina no la hay en México. Entonces son pacientes que después de haber estado 20, 30 años controlados, están terminando en los hospitales porque no tienen opciones de tratamiento. Entonces, si nos vamos como a la parte social, definitivamente son poblaciones como muy vulnerables en ese sentido. ¿Okay? Creo que por eso la importancia de visibilizarlos un poco, ¿no? Y levantar la mano. Y todas estas asociaciones civiles, porque son civiles que han levantado la mano al gobierno, pues todos son, cuando te acercas a ver sus historias, pues todos son personas que tienen familiares con esquizofrenia, porque le están pasando muy mal, los pacientes y las familias. Ese es el otro tema, ¿no? Los cuidadores, las familias. Porque tener una persona con esquizofrenia es para toda la vida. Y es cierto, poco a poco van empeorando, vamos, con el paso de los años y si hay malos tratamientos y demás, a lo mejor no va a haber más episodios psicóticos, pero el déficit cognitivo va aumentando y tienen mucho riesgo de presentar demencia en la tercera edad, etcétera, etcétera. Entonces se pone fea la cosa. Y en realidad, antes de llamarle esquizofrenia, cuando se hace ya como el diagnóstico y entra a la clasificación de enfermedades, se le llamaba la esquizofrenia demencia precoz, porque lo que se daban cuenta es que eran personas jóvenes que a edades muy tempranas terminaban comportándose como si estuvieran bueno, ya no se le llama demencia, pero como si tuvieran una demencia. Entonces, pues sí, son personas, no solo las personas, sino la familia también son como muy frágiles. Entonces, ¿Cómo cuidar a la familia? O sea, debe ser muy triste desde el lado médico tener que dar este diagnóstico, ¿no? En el mejor de los escenarios, cuando las familias han confiado en un médico, han seguido las instrucciones, han hecho los laboratorios, las pruebas, se ha ido haciendo todo el trabajo en orden para este corte, como decías, como de línea de tiempo, yo lo vi como corte de caja, ¿no? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó a partir del episodio? Y ¿cómo? Yo estoy pensando en esta familia en particular que decía, fue brutal, ¿no? O sea, no nos cuidaron ni tantito, nosotros no teníamos idea, estábamos tratando de entender y sí había una tía por ahí, había cosas pero
se sintieron como también sin ningún tipo de esperanza, pero también con un manejo muy estigmatizante, ¿no? Entonces, creo que también no digo que para los médicos sea fácil, pero no sé, hay que pensar del otro lado, no nada más en el paciente, sino en su entorno. Pues yo aquí les quiero contar como algo. El diagnóstico más o menos, o sea, es como entre los 17 y los 20 años, ¿no? Son edades como todavía bastante complicadas, quizá en las mujeres es un poquito después, como hasta los 25, 26 años, ¿no? Pero aquí después de este primer episodio psicótico viene como este shock, ¿no? Cuando le das la noticia a la familia, primero es como, ¿y qué sigue? ¿No? Esa es la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿qué sigue? Parte del abordaje de un paciente con un trastorno mental crónico es la terapia familiar. O sea, si nos vamos como a las recomendaciones, a las guías de práctica clínica, no solo es psicoterapia individual, sino y capacitar en habilidades sociales, rehabilitación vocacional, el apoyo para conseguir un empleo, también implica la terapia familiar. Aquí es donde ayuda mucho estas organizaciones, ¿no? Las organizaciones civiles, ¿no? Del grupo de papás con esquizofrenia, o sea, como que se sientan como acompañados todo el tiempo en este proceso, ¿no? Creo que va por ahí un poquito, ¿no? Es no solo el diagnóstico adecuado. Es triste, sí es triste. Es muy triste escuchar cuando las mamás dicen es que ya no es mi hijo. Y yo creo que esa es la parte muy triste de la salud mental en este tipo de diagnósticos, porque siguen siendo personas, pero no se comportan como tal. Dejan de ser esa persona que ellos conocían. Y sobre todo cuando hablamos de las esquizofrenias que antes les llamaban, bueno, ahora se llama esquizofrenia como desorganizada, ¿no? Completamente, donde de verdad el comportamiento es errático a más no poder con y sin medicamentos. Es un comportamiento literalmente no de un ser humano, pero sigue siendo un ser humano. Y cuesta mucho trabajo establecer empatía a veces. Y los familiares se desgastan, ¿no? Es bastante común en las familias que tienen un miembro con esquizofrenia, el famoso síndrome de desgaste del cuidador, como ocurre con las demencias. Entonces, siempre se tiene que estar monitoreando a todos los miembros de la familia y brindarles la atención que además el resto de la familia necesita. Adelante, Lupita. Sí, pensaba en cómo cuidar a las familias también, pues con un diagnóstico correcto. Como dices, de repente el apresurarse a dar un diagnóstico de esquizofrenia puede ser algo súper pesado porque es un diagnóstico que tiene una cierta etiqueta, un cierto estigma, entonces es sufrimiento extra, ¿no? Y ya cuando el diagnóstico está bien realizado, pues hace toda la congruencia del mundo pensar que los seres queridos van a batallar y les va a doler y tienen que readaptarse. Son familias que generalmente tienen una estructura difícil porque por la parte genética hay ahí la emoción expresada es bastante elevada, o sea, hay dinámicas ahí que ya estaban también desde antes, entonces el trabajar en esas dinámicas es súper importante para favorecer comunicación más clara, limitar los síntomas, no caer en conductas violentas por el enojo, por el desgaste. Entonces sí es un proceso que afecta no solo al paciente, sino a la familia. Estoy pensando en preguntas como, ¿es un paciente con esquizofrenia un paciente agresivo, peligroso? ¿Tengo que tenerle miedo? No, No. no. A ver, creo que esta es una pregunta como muy importante, ¿no? Cualquier paciente con esquizofrenia o sin esquizofrenia que esté en un brote psicótico tiene conductas tan errantes y a veces tan impulsivas que en ese momento pueden ser peligrosas no solamente para los demás, sino también para la persona, ¿no? Ahí es donde ya entrando un poco a la parte de tratamiento, ahí es donde entran las hospitalizaciones psiquiátricas. Ojo, las hospitalizaciones psiquiátricas son en agudo, ya no existen los hospitales crónicos. Entonces, si vemos que en el momento hay conductas por el episodio psicótico que pongan en peligro la integridad del paciente y la integridad de la familia, entonces se ponen en un lugar seguro, mientras bajan un poquito los síntomas, ¿no? Entonces, si tuviéramos que hablar de peligrosidad, ¿no? Que no me gustaría decir peligrosidad porque no son peligrosos, es
el riesgo más bien que hay en ese momento. Una vez que el paciente está medicado, controlado, tratado, no son pacientes peligrosos, son pacientes como, o sea, son personas como todos los demás que solamente tienen un trastorno mental y que con una buena psicoeducación al paciente y a la familia pueden identificar las recaídas, porque va a haber recaídas con, sin y a pesar del medicamento, y hacer intervenciones oportunas a tiempo para no llegar a esos comportamientos que pongan en peligro al paciente o a los demás. Pero definitivamente no son personas peligrosas. Ese es parte del estigma y eso lo tenemos que agradecer a Hollywood una vez más. ¿No? Siempre nos han puesto al paciente psicótico o al paciente esquizofrénico como el paciente malo, ¿no? Como el sociópata y no, o sea, hay gente más mala y no tiene patología mental, o sea, no toda la patología mental nos hace malos, o sea, no, okay. Entonces, no. Sí, los malos de veras normalmente no tienen ningún déficit. No es correcto, exactamente. No, regularmente personas agresivas, no que estén pensando hacerle daño a nadie, que estén conspirando para hacerle daño a nadie. No, al contrario, muchas veces están intentando proteger y por eso pueden llegar a lastimar, pero porque es parte del brote psicótico. No. Ahora, yo creo que Lupita dijo algo bien valioso, lo más importante es el diagnóstico temprano, darle un diagnóstico temprano a la familia, lo más rápido que se pueda, ayuda a que la familia pueda empezar a saber qué hacer. Tener estrategias de afrontamiento y de aceptación. Si una familia sabe qué hacer, cuando llegue la crisis, va a estar esperándola, va a saber cómo moverse y en un momento dado también va a poder prevenirla. Eso es lo más importante. Tener una red social que le ayude a una red familiar y social, si se puede, que le ayude a la familia a que, híjole, alguien me avise que no se está tomando los medicamentos. O empezar a ver que algo está pasando, algo está medio raro porque está dejando de comer o porque ya se está desvelando otra vez y otra vez no está durmiendo o porque, híjole, algo está cambiando en sus hábitos. Me estoy dando cuenta que no, hay que ponerle más atención, estar ahí, estar al pendiente. Y hay que hablar mucho con él y estar también, porque también en esto se nota mucho, en el lenguaje, cómo te pueden platicar algo de una manera normal, organizada, ¿no? Dicen ahí planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? O cómo está totalmente desorganizado su discurso, ni siquiera tiene que ser un discurso, vamos, que te empiecen a contar que llegaron los ovnis y que se lo llevaron y lo regresaron y el chip se lo pusieron. No, ni siquiera tenemos que llegar hasta allá. Su lenguaje, su discurso empieza a ser muy desorganizado. No te pueden contar una sola cosa de principio a fin, o más bien siempre te están repitiendo también como el mismo discurso y terminan por no decirte nada. Es incluso muy cansado platicar con ellos. He tenido algunos pacientes en terapia y es cansado porque tú intentas organizar lo que te quieren decir y es muy complicado intentar entender qué te están queriendo decir. Desde ahí nos podemos dar cuenta, porque además cuando logran ya empezar como a contarte más o menos bien cómo va la cosa y qué hicieron en la semana y tal, te vas dando cuenta que ellos están más tranquilos, menos ansiosos y un poquito más organizados. Pero bueno, es que hay que capacitar a la familia para que también se dé cuenta. Adelante, Mercedes. Oye, hay complicaciones que pueden influir en esta esquizofrenia, aun cuando se está tratando o cuando no se está tratando. Ambas. Ambas. O sea, la comorbilidad con otros trastornos mentales en la esquizofrenia es alta, ¿no? O sea, de ahí ya como que ya lo llamamos como complicaciones. Luego tenemos las complicaciones médicas como tal. El paciente con esquizofrenia tiene una prevalencia mucho más alta, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular, aterosclerosis, obesidad, enfermedad vascular cerebral. O sea, como médicamente hay muchas más complicaciones que la población general.
Y a esto le tenemos que sumar un poco también que los tratamientos, digo, a ver, no son inocuos, ¿no? Los tratamientos también tienen efectos secundarios. Y cuando hablamos de los antipsicóticos a las dosis que se ocupan, pues para evitar complicaciones relacionadas con el medicamento, vamos haciendo una vigilancia también periódica, ¿no? El problema es cuando ya están diagnosticados, controlados, pasan 5 años y se desaparecen. Y ahí siguen con su medicamento y nadie les da un seguimiento y nadie les hace unas pruebas de función hepática, nadie hace absolutamente nada. Pues llegan ya con enfermedades, con complicaciones relacionadas sí a la medicación, pero por no haber tenido un seguimiento. Entonces, sí, o sea, y bueno, y eso hablando de lo médico, pero como decía hace rato, están las complicaciones sociales, laborales, familiares, o sea, como hay muchas otras cosas que van alrededor de esto, ¿no? Y a mí me gustaría empezar a adentrarnos un poquito como en la parte del tratamiento, ¿no? O sea, bueno, primero esta pregunta, ¿no? O sea, ¿se puede prevenir? O sea, como la realidad es que no. El que la tiene la va a tener. Con drogas, sin drogas, cuidando la salud mental, o sea, el que la tiene la va a tener en algún momento, ¿no? Pero, y con esto también voy a complementar tu respuesta, Mercedes, o sea, cuando se tiene un adecuado plan de tratamiento, pues se pueden prevenir recaídas o se disminuyen como algunos de los síntomas negativos. Todavía nos faltan como muchos factores de riesgo, ¿no? Para saber qué es lo que está pasando, pero creo que no hay que dejarnos llevar por la... A ver, hay muchas líneas de investigación, ¿no? Enfermedades en el embarazo, virus y demás. Hay quien jura y perjura que haciendo una transfusión sanguínea, eliminando cualquier carga viral del cuerpo, va a curar la esquizofrenia porque todo fue producto de un virus. No, es multifactorial. Entonces, no se puede prevenir, pero se puede como hacer intervenciones oportunas. Oportunas y a lo largo de la vida, me imagino. Es como la diabetes. Tienes que llevar un seguimiento, mantenerte con un medicamento, te lo irán modificando. Sí, o sea, se requiere como un seguimiento. Ahora, para hablar un poquito, adelante, Claudia. Nada más pensando en el tema del tratamiento, lo que se escucha mucho es, no, sí, la doctora me dio, el doctor me dio esto y entonces pues yo me seguí igual, ¿no? O sea, es decir, no es un medicamento con la misma dosis siempre, ¿no? Esto requiere cambios. A mí me conmovió mucho una vez que dijiste, Kitsia, dice, el poquito tiempo que tengo libre estoy haciendo ajustes de recetas ante la escasez de medicamentos, ¿no? En los que se puede hacer algún ajuste, cambio, dosis, etcétera. Pero creo que es común, de por sí los tratamientos a largo plazo y esto es de por vida cuesta trabajo ser apegados, pero además de pronto ya te apegaste, ya le agarraste la onda y parece que así va a ser siempre. No, por edad, por desempeño, por desgaste, por situaciones de vida, por todo se requiere o sea, evaluaciones, revaloraciones y ver dónde estamos. Y creo que la esquizofrenia es como el mejor ejemplo porque estamos hablando de algo neurodegenerativo, es decir, el cerebro va cambiando, el cerebro se va literalmente destruyendo. Entonces, llega un punto donde ni siquiera tenemos receptores para que funcionen los medicamentos que normalmente funcionaban. Entonces, el paciente con esquizofrenia requiere, y Abril no me lo dejará mentir, o sea, cuando los metemos a un programa, o sea, cuando ya vemos cuáles son sus habilidades cognitivas y los metemos a un programa de neurorehabilitación, periódicamente hay que estarlos revalorando, porque lo que les funcionó hace 5 años ya no les funciona ahora. Y tenemos que revalorar para ver otra vez qué fortalezas puede tener y partir de ahí para volver a hacer un plan. Y con la medicación pasa exactamente lo mismo. A ver, habrá pacientes que respondan a un antipsicótico toda su vida y nunca se les tenga que hacer cambios, pero son los menos. En realidad, estas valoraciones, por lo menos anuales, ¿no? Los pacientes crónicos, bien apegados, controlados, por lo menos los tenemos que ver una vez al año, hacerles estudios de laboratorio, ver que la medicación esté funcionando, que no tengan efectos secundarios al tratamiento, ver cómo está la dinámica familiar, ver cómo está su funcionamiento y sí, requieren un seguimiento muy estrecho. Sí. Bueno, pero imagínate lo que acabas de decir. Cada año, yo creo que eso no sucede ni en el primer mundo. O sea, por cuestión de costos, por cuestión de personal, por cuestión de un montón de cosas, ¿no? Pacientes que estén bien apegados, además que lleguen, ¿no? Que estén bien apegados, que si bien nos va, puedes mantener a un paciente y evaluarlo cada 2 años, ¿no? Y estarlo como
siguiendo en terapia y estarlo manteniendo y como que no perderlo y ver que vaya bien y demás, estar ahí en las crisis, pero la realidad es que es muy difícil. Y no, te voy a contar algo, Aurel. Mi tesis de especialidad fue justamente de apego al tratamiento y de tasas de apego al tratamiento, ¿no? Yo hice un seguimiento de 1 año a esos pacientes que llegaban por primera vez y les puedo decir que la mayoría de las personas, o sea, el 70% de los pacientes ya no acudían a la tercera cita, hablando de patología general. Cuando hacemos el análisis estadístico y cuando lo separamos por patología, resulta que ya a largo plazo y seguimiento a más años, los pacientes que mejor apego tienen al tratamiento son los pacientes con patología crónica, como los esquizofrénicos. Y aquí sí hay un porqué, y tiene que ver con el diagnóstico, con la psicoeducación y con el tratamiento adecuado, porque eso sí impacta en la calidad de vida del paciente y de la familia, y eso lo ven, y eso lo observan. Entonces empiezan a estar mucho más atentos a recaídas, a síntomas, lo que mencionaban hace rato, y entonces ven cómo después de haber estado quizá años en el caos, cambia algo completamente y ellos se esfuerzan. Y creo que los mejores ejemplos de los pacientes que sí tienen su seguimiento son estas asociaciones civiles que ahorita me están levantando la voz por la escasez de medicamentos. Son personas como muy conscientes de esto. Yo sé que en el sector privado, o sea, que la medicina privada puede funcionar un poquito diferente a la medicina en el sector público, pero yo sí les puedo decir que tengo pacientes de los que estoy como muy orgullosa, ¿no? Tanto de ellos como de los familiares, porque llevo 10 años viéndolos en la consulta privada, que vienen una vez al año, que se les hacen sus evaluaciones y que ahí están y que de hecho ellos hablan, ¿cuándo va a ser mi cita? Y vienen y me traen los estudios y se apegan al tratamiento, o sea, como sí los hay. A lo mejor no son los todos o el grueso de lo que vemos en el día a día, pero sí hay esos pacientes. Y luego es muy lindo ver cómo ellos se convierten como en voces, no voces sociales o voces que otras personas con la misma enfermedad los escuchan y los invitan, ¿no? Y de ahí van haciendo como una red donde puede mejorar como todo esto de la pregunta. Esto que estás diciendo ahorita es justamente la metacognición. O sea, me doy cuenta de lo que está cambiando en mí, de lo que puedo mejorar, de cómo logro estar mejor. Esa es justamente, y muchas veces lo que más falla en ellos. Por eso, una de las grandes diferencias, creo yo, es la familia. Si la familia tiene esta capacidad, ¿no? De irlo jalando, de hacerle dar cuenta de esto y primero de darse cuenta ellos y después de ayudarle, creo que es ahí donde ellos pueden empezar a generar, mediante otras estrategias, esta capacidad de irse dando cuenta y de ir mejorando o manteniendo esta mejoría, justamente. Ahí está la importancia de la familia. Sí. Sí. El paciente con esquizofrenia puede hacer como mucha conciencia, pero va a llegar un momento donde pierda la metacognición. Eso es real también, donde pierda como esta capacidad del automonitoreo y del autoseguimiento. Pero es algo que se puede trabajar mucho en terapia. Siempre. O sea, eso es justamente lo que más se debe de trabajar en terapia. Pero a estas alturas no nos importa mucho, la verdad, si es que saben raíces cuadradas y multiplicar y si se memorizan todo y si organizan y hacen planes perfectos y proyectos. No, es que se reconozcan, que conozcan su cuerpo, que conozcan cómo se sienten mejor, que reconozcan cuándo se sienten mal, cuándo se sienten bien y puedan y sepan qué hacer en esos momentos. Esa es la metacognición. Y justamente esto es lo que más se trabaja en terapia con ellos. Si se logra mejorar, ellos pueden estar en un mejor estado bastante tiempo. Ahí es donde también entra la red social, la red familiar que nos ayude y entonces podemos empezar obviamente a generar este seguimiento y entonces se generan estos pacientes que sí regresan, que sí están bien y que sí se dan cuenta que están mejor. Pero ahí para eso también necesitamos una familia que ya aceptó el diagnóstico y que ya encontró sus estrategias para estar mejor. Y esa es una parte bien complicada.
Y antes de irnos a las conclusiones, no sé si quieran platicar algo un poquito de la psicoterapia. O sea, lo que mencionábamos, que ya hemos como platicado así un poquito por encimita. Pues yo me atrevería a decir que, digo, no ha sido muchísima mi experiencia, pero sí me ha tocado atender familiares de, híjole, es como estos duelos, ¿no? De la salud, de las expectativas, del reacomodo de la economía, de las relaciones sociales, de los cuidados, de las estrategias de afrontamiento, y creo mucho para evitar el abandono, ¿no? Creo que también recae muchas más veces en las mujeres que en los hombres, en el sentido del cuidado. Por ahí una mamá me decía, somos puras mamás en la sala de espera del hospital, ¿no? Entonces también como tener este tema de derechos humanos y perspectiva de género muy puntuales, porque todavía la realidad nos dice que sí va a recaer mucho más en las mujeres el cuidado de un paciente con esquizofrenia. Se reforzó, y qué bueno que lo mencionas, Claudia, porque esto se reforzó mucho en los estudios que se empiezan a hacer como cuando llevábamos 6 meses de pandemia, ¿no? Cómo los roles sociales terminan siendo las mujeres las cuidadoras, y cuando hablamos de salud mental crónica sigue siendo la misma historia. Entonces, otra parte muy vulnerable también de este proceso. Y se pierden ingresos familiares por quien queda en el cuidado. Es una reorganización doméstica muy importante, y aún financiera cuando algunos casos, bueno, este caso que me ha tocado es donde se decide que un joven va a vivir en una clínica, ¿no? Y que cómo se va a afrontar ese gasto para que puedan ser visitas más saludables para todos, una familia que puede hacerlo, ¿no? Adelante, Mercedes. Vamos ya cerrando. Sí, Ya sí, te dentro de las... volando. Adelante. Sí, dentro de la psicoterapia es obviamente trabajar para la aceptación, porque claro que es un duelo. La terapia cognitivo también es muy adecuada para darle estructura tanto al paciente como ayudar a la familia a tener otra estructura y poder llevar esto en conjunto. Y que eso es pues parte de la psicoeducación cuando vas a psicoterapia, ¿no? Psicoeducar, conocimiento y qué se puede hacer para que la persona sea funcional. Pues sí. ¿Alguien tiene algún otro comentario final? ¿No? Bueno, pues digo, podríamos seguir hablando de esquizofrenia y de verdad es que no terminamos, ¿no? Es un tema que nos da para muchas cosas, y hablar de trastornos psicóticos también es algo, es todo un apartado en el área de la salud mental. Es tan complicado muchas veces que hay psiquiatras especialistas en trastornos psicóticos y esquizofrenia, o sea, que tienen una alta especialidad en, o sea, como es. Pero creo que con esto nos damos como una gran idea, como un poquito de qué es la importancia de tratarlo, qué sí es esquizofrenia, quizá que no sea esquizofrenia, pero al final no todos son expertos en el área de la salud mental, ¿no? Más bien, si ven que alguien tiene un comportamiento raro, extraño, está psicótico, está pasando por un momento, bueno, pues para eso están los profesionales de la salud mental, no dejarlo pasar. Más vale pecar de una atención oportuna y que diga no es nada, ve a terapia, a que esto lo agarremos o lo cachemos como ya tarde, ¿no? Entonces, si no haya más comentarios, pues nada más agradecer a todas y todos los que nos acompañaron. Muchas gracias, Mercedes, Abril, Gracias. Claudia, Pita. Gracias, Monique de Amazon Estrategia Digital, que hace posible la transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, como Brain and Mind Salud Mental. Si alguien desea contactar a alguno de los miembros del equipo de Brain and Mind, puede encontrar la información de cada una en www.brainandmind.mx. Y nos vemos la próxima semana, misma hora, por los mismos medios, con el tema la importancia del ejercicio para la salud mental. Muchas gracias y hasta la próxima.